Hay un botoncito abajo, Ricardo, que dice grabar. ¿Sí? Ese lo tenés que hacer un clic ahí, en manos de quién quedamos. Bueno, Susana, ¿todo bien? Bueno, Ricardo nos va. La idea de hoy es, bueno, si no tienen alguna cuestión, duda, pregunta de la asignatura, eh, la idea es que empecemos ya a transitar en la cuestión de la investigación. ¿Sí? Ricardo nos va a presentar un poco el marco general de cuáles son los pasos, ¿no? Algunos de ustedes ya tienen experiencia de haber tenido algo de investigación, ¿sí? Entonces van a reconocerlo, el que nunca tuvo va a poder acercarse, y es como una especie de mapeo, ¿no? La metáfora va a ser esa, como para acercarse, ¿sí? Eh, en la semana después ya vamos a ir definiendo para que el sábado que viene arranquemos ya con los temas concretos. Bueno, Ricardo, todos tuyos. Silencio mientras. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo le fue con la cuestión del paradigma? ¿Dentro de qué modelo de paradigma nos sentimos más cómodos? Por ahí es la gran pregunta como para empezar a arrancar esto, ¿no? Digo esto en un sentido de tratar de no caracterizarlo, de no etiquetarlo, digamos, porque vamos a ver que tal vez terminemos en un camino común. Esperemos que no, esperemos que no. Pero cuando hablamos de paradigmas, o sea, nos centrábamos por ahí en una idea, había como una idea o en una nebulosa común del significado de esa palabra paradigma. Pero ¿cómo nos sentimos? ¿Dentro de qué marco nos sentimos cómodos como para poder empezar a construir algo? ¿Qué opinan ustedes? Si hablábamos de esos tres que ustedes habían propuesto, tomemos esos tres como modelo. Crítico. Y para mí sería más... Bueno, Mal sociocrítico, sí. ¿sí? Bien. Eso significa posicionarnos en un lugar, ¿sí? Y desde ese lugar empezar a construir un marco, como para poder, a través de ese marco, a través de la construcción de ese marco, dar sentido por ahí a preguntas o a problemas o, o a inquietudes que tenemos para poder construir esta investigación. ¿Desde cuándo lo hacemos? Desde tiempo inmemorial, o sea, desde el neolítico tardío estamos haciendo cosas media parecidas, pero no es hasta, como explicaba el profe en la clase pasada, no es quizás hasta el Renacimiento, hasta el advenimiento del Renacimiento, sobre todo el Renacimiento italiano, es cuando empezamos a componer, a caracterizar esta cuestión más de carácter eh, de una conciencia crítica de lo que hacemos, ¿sí? Donde podemos empezar a vislumbrar una palabra en el contexto histórico, una palabra llamada ciencia. Y la verdad que eso, enmarcado históricamente, enmarcado dentro de un modelo también, significa algo, esa palabra, porque nacida a la luz de ese advenimiento del Renacimiento italiano, significa entender a la ciencia como también como parte de una metodología, ¿sí? Como parte de una metodología creada en ese momento histórico. Y cuando pensamos en eso, entonces, tenemos que dar cuenta de que todo lo que vino después, esa evolución que vino después, tiene como punto de partida, como génesis, ese momento histórico de construcción a partir del iluminismo, ¿no? Hoy en día, tratar en líneas generales toda investigación científica, tratando de no hacer tanto vericueto por la historia, eh, es tratar de entender una heurística, o sea, tratar de sentir, de ver cómo se realizan las investigaciones, entender esa heurística, y tiene que ver con esa cuestión metodológica. Por eso es muy importante ser coherente con el paradigma en el cual uno se centra, porque ahí es donde empieza la cuestión disruptiva, la cuestión disruptiva de pensar, yo quiero ser sociocrítico y después termino
anclado en un modelo del pensamiento positivista, ¿no? Y esas disrupciones por ahí empiezan en conflicto, en choque. ¿Qué hacemos? ¿Lo pensamos desde dónde? ¿Lo construimos desde dónde? Ser coherente significa seguir ese camino, y lo que les vamos a plantear ahora, lo que les vamos a proponer ahora es un modelo. Es un modelo. No es el modelo. No es la heurística. Porque el camino y el modelo lo van a construir ustedes mismos a partir de donde se posicionan, ¿sí? Entonces, una cuestión general en cuanto a las investigaciones es que tienen que, tienen que distinguirse algunas cuestiones, algunos momentos claves. Uno que es el planteamiento del propio problema, es decir, qué tan real, qué tan perturbador es a nosotros como investigadores ese problema, para, en última instancia, a la sociedad, no tanto a nosotros, como para justificar su investigación. Eso es uno de los ejes centrales de la investigación dentro de cualquier modelo. Después, toda la cuestión previa, toda esa preparación previa que tenemos que tener, que necesitamos para poder resolver ese problema, ¿sí? Es decir, cuando pensamos en un proyecto, y bueno, tenemos que ver un montón de elementos, un montón de recursos para ver si podemos resolverlo. Después, otro eje importante, el tercer eje importante, es la cuestión de recuperar los materiales, los elementos que necesitamos para poder resolverlo. Y quizás el último es interpretarlo, ¿sí? Es llevar a la interpretación de los datos, a generar ese metaconocimiento a partir del conocimiento, y resolver en la práctica o en la teoría, en cualquiera de los dos campos, ¿sí? Tratar de resolver, muchas veces no se logra, ese problema en cuestión. Quizás son los 4 momentos clave. Y a partir de ahí se puede construir el modelo que ustedes quieran. Ahora, si pensamos desde una de las miradas, pensar un camino en heurística, desde un modelo no tan quizás sociocrítico, es pensar en buscar un mapa, ¿sí? Es buscar una ruta. Y es lo que casi instintivamente nos sale por naturaleza. Cuando alguien nos pregunta, ¿tenemos que hacer algo? Lo primero que le preguntamos es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cuáles son las características? Estamos buscando claves para poder resolver eso, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en eso, es pensar en encontrar un camino, ¿sí? Y los caminos, en realidad vamos a darnos cuenta que los construimos nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces esos caminos que nosotros vamos a construir en la investigación, y nos vamos a dar cuenta de que nuestros caminos por ahí vamos a usar un término, subyugados, es decir, están sometidos de alguna manera a ciertos referentes, a ciertas referencias que nos obliga y que tiene que ver con esa cuestión del, como hablamos la clase pasada, del colonialismo, ¿no? De la cuestión hegemónica, de cómo las estructuras de poder a veces nos fijan elementos, nos fijan caminos que si no nos terminamos de ayornar a esos caminos, muchas veces pareciera como que nuestras investigaciones no son de valor o o son mermadas en autoridad, por ahí como para poder resolver algún problema que a nosotros nos interesaba. Traducido esto al español, del castellano antiguo al castellano moderno, estamos sesgados por la cuestión de la academia, como decía el profe, ¿sí? El profe nos decía, hay marcos de autoridad, y esos marcos de autoridad nos establecen, nos fijan, nos dan lineamientos muchas veces de modelos a los que tenemos que ajustarnos como para poder encuadrar dentro de lo que estamos buscando. Cuando nosotros realizamos una investigación, por ejemplo, en las ciencias naturales, y por ahí dicen, bueno, es más fácil, sí, ¿por qué tal vez sea más fácil o tal vez menos difícil?
y porque estamos más ayornados al modelo, porque nos ajustamos más fácilmente, porque nos desapegamos mucho menos de ese modelo como para sabiendo que nos vamos a ajustar a la academia como para poder lograr lo que estamos queriendo. Por eso a veces es más fácil, ya sabemos que tenemos que plantear los objetivos, que tenemos que plantear la hipótesis, que tenemos que plantear esto y aquello, y las partes y los caminos, y entonces es un camino ya conocido. Cuando sabemos el camino, a veces es más fácil llegar a la meta. Pero, ¿por qué desde el otro lado quizás no? Porque salir de la mirada del positivismo es salir de esa mirada pautada, sino establecer el camino a la medida que vamos marchando. Y ahí es donde, por esa cuestión de la historicidad de la academia, del peso, del sobrepeso de la academia, es que a veces es subvalorada, o ellos tal vez subvaloran esta cuestión de este tipo de investigación. Pero como decíamos, tenemos que ver algo, así que yo no los voy a ver a ustedes, voy a tratar de pasar algo en la pantalla, compartir una pantalla, a ver si se ve, esperen un cachín. Un minuto, que estoy acá. Un minutito. Pantalla. Díganme si se ve. Si se ve, alguien que me diga, porque yo no voy a ver más nada a partir de este momento. Todavía nada. Todavía nada. A ver, ¿ahora? ¿Se ve algo? Sí, la pantalla en negro, Ricardo. No, esperá, ha empezado. Ahí está, listo. Bien, lo logré. Bien. Bueno, vamos a compartir esto que es una presentación como para tratar de sacar un poquito de ese cientificismo a la cuestión de la heurística, de cómo construir ese camino, ¿no? Una cuestión importante es que nunca tenemos que olvidarnos nosotros de cuál es el objeto de lo que queremos investigar. Y el para qué, y el por qué, y empezar a hacernos unas preguntas que si no nos reenfocamos quizás en algunas preguntas, muchas veces nos vamos a perder en el camino, ¿sí? Cualquiera sea en el modelo en el cual nos centremos. Entonces, lo importante es tratar de encontrar respuestas a esas preguntas que nosotros estamos planteando. Y esto fue construido quizás pensando en que encontrar las respuestas a ese problema de la investigación es encontrar como un tesoro, ¿no? No es solo nosotros. Bien, Ricardo, me alegro que te pase a vos lo que siempre me pasa a mí. Ah, bueno. Bueno, ahí se cortó, ahora retomar, Ricardo. Dale. Por ahí, si apagan la cámara, no se congela. Claro, apaga tu cámara si vas a compartir pantalla y... Dale. Yo apago la mía también. No tengo... ¿No tenés las para compartir? Espera. No tengo las... Espera un poquito. Hacer hospedador, ya te hago, espera. Ahí va. Bien. Todo tuyo. Ricardo, Señor. se va a cortar, quedan 7 minutos. Si se corta, nos volvemos a conectar con el mismo link. Pero, Vale. digo, bien. 7 minutos contando. Vamos. Ahí están. ¿Se ve? Sí, todavía no se ve la... Espera un poquito. Está en negro. Ahí está, dale. Bien. Esta es la isla del tesoro de la investigación, ¿sí? Lo que buscamos es encontrar ese tesoro. El tesoro es la respuesta a las preguntas de nuestra investigación. Y cuando empezamos a estudiar el mapa para poder llegar al tesoro, nos vamos a encontrar muchas veces que el camino que vamos a seguir, ese camino que vamos a seguir, es un camino que es tortuoso, ¿sí? Es un camino largo, lleno de recovecos, de idas, de venidas, de vueltas del camino que nos llegan al primer punto, y para arrancar tenemos que atravesar desde el río de las palabras en el cual estamos ahora,
una jungla que es la jungla de la autoridad, ¿sí? En esa jungla de la autoridad es tratar de resignificar que nuestro trabajo puede transformarse en un trabajo de autoridad, ¿sí? Dependiendo del contexto en el cual nosotros estamos resignificando nuestro trabajo. Eso nos va a llevar a tratar de establecer el primer punto que nosotros hablábamos, el primer pilar que nosotros hablábamos de la investigación, el problema es ver la significatividad del problema. ¿Cuál significativo y válido es? ¿Cuán legítimo es para poder justificar, de alguna manera, su ser investigado? Entonces, el problema, muchas veces, es lo que más cuesta empezar a pensar en investigación, encontrar ese problema para arrancar ese motor. Traspasar esa cordillera de los problemas es un trabajo arduo. Otro elemento importante de los problemas es que quizás los problemas, además de ser legítimos, deben ser problemas reales. Es decir, no debe ser un problema ficticio, no debe ser un problema creado. Quizás creado de antemano, a sabiendas de la respuesta, para poder después justificar la respuesta y ajustarla la respuesta al problema. Un problema real es encontrar ese meollo de la cuestión de lo que nosotros queremos investigar. Y para ello, muchas veces es importantísimo establecer ese problema como una pregunta. La pregunta por el signo, la pregunta por el problema. Transformar el problema en pregunta es lo mejor que podemos hacer como para poder empezar este camino. Cuando no podemos transformarlo el problema en pregunta, y algo está pasando. Entonces, tenemos que tratar de encontrar esa pregunta. Tenemos que tratar de lograr elaborar esa pregunta para, a partir de la pregunta, desarmar, bajar la cordillera, caer de la cordillera de los problemas a un montón de otros pasos que vienen después, de esa heurística, que uno de ellos, no me funciona, uno de ellos tiene que ver con la cuestión de ver si esos problemas pueden ser resueltos. O sea, tenemos que pasar de trabajar ese problema y transformarlo al problema en una forma, en un camino, en un cómo estudiarlo. Ahí es donde nuevamente vamos a encontrar otra montaña, que es la montaña de cómo estudiarlo, de cómo hacerlo, de qué camino seguir, de cómo enfrentar las respuestas o cómo buscar las respuestas para tratar de resolver esa pregunta problema. Ahí nos vamos a encontrar con, en algunos modelos, en algunas miradas, con las cuestiones del diseño. ¿Cómo encaramos esa investigación? ¿Cómo desde las ciencias, cómo las clasificamos? ¿Cómo las podemos encuadrar? ¿Cómo las podemos enmarcar como para poder a partir de ahí establecer instrumentos para empezar la búsqueda? Y esos instrumentos son los caminos, son microscopios que hablábamos nosotros un tiempo atrás. Son los elementos con los cuales nosotros nos vamos en el terreno a empantanar muchas veces en la práctica para tratar de encontrar las respuestas. Y esos instrumentos muchas veces tienen que ser resignificados, tienen que ser reinterpretados, a veces inclusive modificados. Los instrumentos deben ser válidos como para poder enfrentar esa búsqueda. Y para poder validar esos instrumentos, muchas veces tenemos que pensar en con quiénes o sobre qué es lo que estamos investigando. Un instrumento no es solamente por ahí uno puede pensar en una encuesta, en una entrevista, lo que sea, pero cuán válido es lo que vamos a obtener a partir de ese instrumento
para tratar de encontrar las respuestas a la pregunta, problema que estamos buscando. Cuando nosotros nos terminemos de probar y reprobar esos instrumentos, nos vamos en las prepruebas, por ahí dar cuenta de que el instrumento no es válido. Y cuando el instrumento no es válido, tendremos que volver a reformular el instrumento, reformular el diseño del estudio para poder empezar a volver sobre el terreno, ¿sí? A volver a reconstruir.